¿Qué me dice esa gente al otro lado de la pantalla? Hoy te quiero compartir algunas preguntas que te deberías de hacer antes de empezar cualquier proyecto digital. ¿Por qué? Porque si el profesional que te vaya a ayudar va a saber un poco más qué es lo que realmente necesitas y así entregarte algo que realmente te funcione. Por cierto, si vas a trabajar con una agencia o con un freelance, pedir algunos trabajos que hayan hecho previamente por si no conoces su trabajo. Y así vas a saber más o menos un poco el estilo. Toda la gente que trabajamos en marketing digital o en creación de contenidos tenemos una carpeta o un portafolio. Entonces te puede servir un montón para ver un poco su estilo y ver la calidad de su trabajo. Y hoy vamos a hablar de proyectos web y de proyectos en social media. Empecemos por los proyectos web. Pregunta número 1 que te deberías de responder. ¿De qué va tu negocio? Yo sé que suena extremadamente obvio, pero muchas veces he conocido de gente que se acerca a un desarrollador y no han escrito de qué va su negocio o demás. Entonces escribí de qué va, en qué sector pertenece, cuál es su competencia, para que así el desarrollador pueda tener un poquito más noción de qué industria va a estar o en qué industria está tu proyecto web. Pregunta número 2. Ponete a pensar qué funciones necesitas que tenga tu web. Por ejemplo, si va a necesitar que se descarguen archivos, si va a necesitar que se pague en línea o si va a querer que tenga un newsletter. Todo este tipo de funciones van a ayudar al desarrollador web a tomar en cuenta algunos plugins o features o funcionalidades que debería tener tu web. 3. Estilos que te gustan. En un documento pone por lo menos 5 links de sitios web que te gusten. De esta manera vos vas a saber a qué te gustaría o cómo te gustaría que se vea tu sitio web, y el desarrollador web también va a decir, esta persona es más minimalista, o le gustan más las cosas como cartoon, o le gusta más este estilo. Entonces así va a poder tener una especie de mood board con estilos que te van a servir para el look and feel de tu sitio web. 4. El sitio. En el sitio tenés dos opciones. Puedes trabajar con una plantilla, que básicamente puedes trabajar con sitios como TeamForest, donde vos podés encontrar un montón de opciones, y el ejercicio que hicimos anteriormente de hacer un listado de 5 sitios que te gustan te van a ayudar incluso a elegir la plantilla que más te guste o que se adapte a tu estilo. Entonces vos lo que vas a hacer es entrar a este sitio u a otro sitio y puedes elegir una plantilla. Esto es como comprar una casa. Pues yo nunca he comprado una casa, pero me imagino que así es. O sea, si compras una casa en un condominio, en un residencial, en lo que sea, hay estilo y vos luego elegís una casa y obviamente después vos vas decidiendo los colores o le vas metiendo tu estilo ahí con un diseñador de interiores o con lo que te guste. Entonces lo mismo es con una plantilla. Vos elegís una y luego el desarrollador va a tener que adaptarla a la información para que se vea bien. Entonces él también va a hacer un trabajo. La otra opción es desde cero. Vuelvo a la analogía de la casa. Vos podés contratar un maestro de obra o un arquitecto, un ingeniero, etcétera, etcétera, para que te haga la casa, y vos si quieres tener una terraza gigante o una sala gigante y si tenés plata y la querés poner piscina, pues de acuerdo al presupuesto vos vas haciendo más cosas. Lo mismo es con un sitio desde cero. Vos podés trabajar algo a tu medida y si tenés presupuesto, puedes hacer algo mucho más grande o mucho más pequeño, no importa, pero que esté adaptado a tu medida. De normal, las plantillas pueden ser un poquito más económicas, pero también va a depender muchísimo de la información que le vas a meter. A veces hay sitios desde cero que pueden ser económicos porque a lo mejor no tiene tanta información. Entonces es un tema de gusto. Si vos querés a lo mejor empezar con una plantilla, súper bien. Aquí te dejo ese sitio que puedes encontrar información, o puedes empezar desde cero. Lo único que ahí vas a necesitar un diseñador gráfico que trabaje con el desarrollador web. Y 5. Y llegamos a la parte de el billete, el money. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero. El presupuesto. Y aquí va a tener que tener algunos costos mínimos, pero que son necesarios. Y bueno, costos no digo que son mínimos, sino que son costos que es lo mínimo que deberías de tener en cuenta. El primero es el dominio. El dominio de normal anda entre $20. Yo, por ejemplo, los que he pagado siempre andan como en $25, pero he visto dominios carísimos. Y puedes entrar a who.is para ver si el dominio del sitio que vos querés tener ya está tomado o más o menos ver cuánto puede andar costando. 2. En el tema del presupuesto es tener el hosting. Vas a tener que pagar un hosting porque toda la información que está ahí en tu sitio web tiene que estar almacenada en algún lugar. Imagínate que el hosting es como una USB
y en esa USB vos vas a meter información. Entre más información le vayas a meter al sitio, pues vas a necesitar un hosting más grande. Y esto habitualmente se paga anual o hay gente que te hace paquetes de dominio y hosting y los vas pagando mensuales. 3. El SSL. El SSL es ese candadito que vos a veces ves en los sitios web y básicamente lo que te está diciendo ahí es que la información entre el navegador y el servidor que se está compartiendo está cifrada y por ende es más segura. Entonces vas a tener que pagar SSL, incluso los Google y todos los buscadores que indexan información cuando tienen SSL ven y dicen, hey, este sitio es seguro. Volviendo a la analogía de la casa, esto es como que hagas la casa y no le pongas un portoncito o una cerradura a la puerta. Entonces, ese SSL es básicamente eso, algo que le da seguridad al sitio, a la información que se maneja en este. Y lo último, a nivel de costo que va a tener que tomar en cuenta, es cuánto le va a pagar al desarrollador, y esto es variable. Es variable, depende de la experiencia y depende de muchos factores y la información, el costo puede variar. Así que no me voy a atrever ni me voy a echar de enemigo a mis amigos desarrolladores con un costo. ¿Qué preguntas te deberías de hacer antes de empezar a trabajar un proyecto de contenidos con un freelance o con una agencia? Veamos. 1. Antes de empezar un proyecto, ten en cuenta que hay dos grandes profesionales principales a la hora de la generación del contenido. Están los diseñadores gráficos, que hacen toda la parte visual, y los redactores, como yo, que yo trabajo en la parte de copy, y estos dos profesionales trabajan en duplas para así hacer un mejor contenido y una mejor creatividad. Antes de contactar a cualquier generador de contenido, llámese diseñador gráfico o copy, ten en cuenta toda la información de tu negocio o de tu empresa o de tu proyecto o de lo que sea, pero escribilo. Entonces ahí lo que vos necesitas pasarle o tener en cuenta es de qué va tu proyecto, de qué es tu negocio, cuál es tu producto, tu servicio, quién es la competencia y también, por ejemplo, quién es tu público meta, o sea, a quién le estás dirigiendo la información. Y también puedes hacer como un listado de tus competencias y un estilo mood board con el estilo gráfico, el estilo de comunicación que te gustaría que estos profesionales te trabajaran para tu proyecto. 3. ¿Qué tipos de contenidos y cuánto? Para mí esta es la pregunta más importante que te tenés que hacer antes de empezar a contratar una agencia o un freelance para diseñarte contenido. Entonces, pensá en qué tipo de contenidos. Si es un video, si es una imagen, si es un artículo de blog, si es un podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pensá en qué tipo de contenido necesitas y el formato. Y de esta manera, la persona que te va a cotizar va a poder saber cuál es el entregable que vos necesitas. Y lo otro es definir la cantidad. Así le va a servir a esta persona a cotizarte cuánto te va a cobrar por estos contenidos. Y vos vas a poder ya tomar en cuenta ese presupuesto y decir, no, tal vez solo necesito 2 artes y demás. Otra cosa que tenés que tomar en cuenta es si vas a necesitar pauta. ¿Y esto por qué? Esto cambia dos cosas. Uno, por ejemplo, el formato. Si son anuncios de Facebook, tenemos una restricción del 20%. Entonces, el diseñador va a tener que tomar en cuenta eso. Y 2, si necesitas pauta, vas a necesitar un presupuesto. Yo te aconsejo 100% tener un presupuestito, aunque sea mínimo, aunque sea $3, $5 por publicación, pero meterle algo de pauta para que salgan en Facebook Ads, Instagram Ads, etcétera, etcétera, etcétera. Ya si te metes a Google es un poquito más caro, pero en redes sociales con poco presupuesto podés tener algún resultado. Y antes de finalizar, hagamos una recopilación. Ya sabemos cuántos son los entregables, qué cantidad, ya tenemos una descripción, hicimos como un listado a lo mejor de la competencia o de los estilos. Y en el caso de social, lo último que deberías a lo mejor de tomar en cuenta es, ya una vez con la descripción de la empresa y todo lo que vas a necesitar, recopilar en una carpetita que la puedes mandar en Google Drive el logo y la tipografía que usas. De normal, empresas grandes tienen una cosa que se llama manual de marca, donde ahí recopilan cuál es el correcto uso del logo y la tipografía y los espacios y demás. Si vos no tenés un manual de marca, lo que puedes hacer es adjuntarle a la persona que te va a trabajar algunos ejemplos de publicaciones o de contenidos que vos hayas hecho, y él así se puede dar como una noción de cómo se usa tu marca en contenidos. Entonces, recopilar el logo. Por favor, que no lo mandes en Word, mandarlo en PNG, en transparente, si lo tenés en editable, en curvas, en ilustrador. Si no, pues mandalo en un PNG. Y la tipografía, si no tenés una tipografía, pues le puedes decir al diseñador que te recomiende cuál es la que funciona mejor para el estilo de tu logo.
Y listo, esos son algunos consejos que tenía para darte antes de empezar un proyecto web. Créanme que de esta manera ustedes van a tener una mejor noción de qué es lo que quieren y el profesional que les ayude, él o la profesional que les ayude, también va a saber un poquito más qué es lo que necesitan. Entonces espero que les haya gustado. Estoy seguro que hay más preguntas que hay que hacerse previamente, pero quería hacer un videito sobre el tema y si ustedes consideran que hay algunos puntos que se me fueron, lo pueden dejar en los comentarios. Y muchísimas gracias y nos vemos en otro video. Hasta entonces.